Bueno, gracias a Patricia, antes que nada por la invitación y por la posibilidad de estar acá compartiendo un poco ahora sobre tendencia y inspirándonos un poco en lo que viene, en lo que podemos hacer y sobre todo la invitación hoy día en esta parte es a abrir nuestra cabeza, a expandirnos, a quizás cerrar los ojos, volverlos a abrir y olvidarnos de que existe un mundo donde todo es blanco, gris, beige y es todo monocromo y que entremos en un mundo donde existe el color, donde existen miles de posibilidades, donde existen muchas formas de innovar, de cambiar nuestros espacios y transformarlos en espacios que sean nuestros lugares que sean para nosotros. Así que los invito a que nos saquemos todos los prejuicios del color, de las texturas y que veamos un poco lo que está pasando afuera y cómo lo podemos de alguna manera traer acá a Chile. Bueno, antes de partir, mi nombre es Hugo Grisanti, soy arquitecto y me dedico al diseño de interiores, especialmente en casas, restaurantes, hoteles, que es un mundo muy apasionante y que espero poder compartirlo con ustedes. ¿Para qué lado esto? ¿Para allá? La otra, ahí. Bueno, vamos a ver un poco qué está pasando sobre las tendencias. A modo de resumen, me gustaría también aclarar que las tendencias no es una persona que se sienta, que se instala y que define qué es lo que va a pasar más adelante, que dice como ahora se me ocurrió que viene tal color o se me ocurrió que viene tal forma de hacer las cosas, sino que más bien hay muchas personas que se dedican a esto y que están dando vueltas por el mundo, por las ciudades más importantes, por las metrópolis, por todos lados, y están olfateando por las calles qué está pasando en el arte, qué está pasando en el mundo más urbano, qué está pasando en las distintas culturas, y de eso se van nutriendo y de eso van naciendo estas nuevas tendencias que son las que de a poco se van entrando en la sociedad y tienen muchas veces respuestas a fenómenos que van mucho más allá de lo estético. O sea, el minuto que Coco Chanel decidió hacer el traje sastre no es necesariamente porque quisiera hacer un traje donde la mujer se vistiera de una manera más masculina, sino que veníamos de una guerra donde ella, por un tema cultural, la mujer tomó otro rol en la sociedad y empezó a trabajar y eso dio paso a que existiera una tendencia como fue en ese minuto, en el caso de la moda, el traje sastre de Coco Chanel. Lo mismo ha pasado con tendencias que tienen más que ver con la naturaleza, con el estar más cercano a lo verde, a lo natural, porque obviamente en un mundo donde está cada vez más destruido con el calentamiento global, etcétera, aparecen tendencias que tienen que ver con eso. Entonces, lo primero es como darle un poco también el peso de dónde nacen y de dónde vienen estas tendencias. Una de estas, y que personalmente me apasiona, tiene que ver con lo que se llama el color block. El color block se remonta un poco a la estética de los años 80, con un poco del pop art, donde básicamente se trata de tener espacios con colores planos, con muy pocas texturas, muy poco dibujo, donde podemos hacer combinaciones mucho más atrevidas en torno al color. Esta es una imagen de referencia de los años 80 de un grupo que se llama el Grupo Memphis, que fue súper importante en el diseño, que de ahí apareció este concepto del color block, donde en el fondo cada elemento y cada objeto tiene un color plano y entre medio aparecen un poco de esta textura. Entonces aparece esta nueva línea que tiene que ver con el diseño y con el trabajar con los colores planos. Si se fijan, en la imagen de la derecha, todos los colores y todo está como con una especie como de borde y como una línea negra, que es lo que van marcando los colores. Eso es algo que tiene mucho que ver con esta tendencia, donde aparece, por ejemplo, nuevamente este arco de medio punto, que es algo que había desaparecido y que hace mucho tiempo no lo veíamos en el mundo del diseño. Y empezamos a tener composiciones y combinaciones de color que son mucho más atrevidas, donde el color es lo fundamental, donde el color es lo que manda, donde el color plano es lo que tiene como la importancia en el lugar. Este es un espacio creado por una diseñadora que es una tremenda, los que le gusten el diseño lo pueden mirar, que se llama Patricia Urquiola, es una española que es una maestra en el diseño, donde utiliza este concepto y esta idea del color block, donde todos son, si se fijan, hay una paleta de colores súper acotada y en eso se rige y todo está pensado en base a estos colores, que es este mismo espacio,
donde nos encontramos con alfombras que son de un color, el sillón es de un color, si se fijan prácticamente no hay textura, sino que solamente está el color plano en cada uno de los espacios. Entonces se genera una manera de diseñar mucho más entretenida, donde hay mucho menos límite y mucho menos como fronteras de cómo utilizar el color, con combinaciones que pueden ser mucho más atrevidas y mucho menos comunes de las que estamos acostumbrados. Porque en realidad uno no hubiera pensado poner una cortina a damasco con un pilar verde. Se ve bastante raro, pero al verlo ahí funciona súper bien, porque en el fondo son colores donde quizás la manera de unirlos es que sean colores que no compitan entre ellos. Si se fijan, en el primer espacio hay una paleta muy apastelada y después una paleta de colores mucho más profunda, más intensa. Y eso hace que estos dos colores se complementen de mejor manera y que no sean dos colores que estén peleando en el fondo. Acá pasa un poco lo mismo. Entonces empezamos a encontrarnos cada vez más con estos espacios que son mucho más jugados, que van un paso más allá en el mundo del diseño. Y eso es, bueno, y por ahí vamos en lo que también les quiero mostrar y transmitir. Personalmente para mí el vivir rodeado y vivir en torno de colores es algo fundamental. Y cada uno tiene su percepción y cada uno tiene distintas vivencias con el color. Pero sí despertar en un lugar, o vivir, o trabajar, o lo que sea, en un lugar que tiene un color que para uno significa algo, es súper importante. Entonces, qué ganas de poder dejar atrás todos los prejuicios y todas las ideas que tenemos preestablecidas sobre el uso del color y poder atrevernos un poco más a jugar con colores y con mezclas que son mucho más atrevidas. Esto es un espacio que hicimos el año pasado en Casa Foa, donde claramente agarramos este concepto del color block, donde jugamos con el verde, el salmón arriba, un poco el mural, un poco art déco, y fuimos jugando con esta tendencia que nos habla de los colores. ¿Se fijan la diferencia entre el uso del color, de lo distinto que puede ser un color estampado o una aplicación de color versus estas aplicaciones donde el color es plano, que nos permite mucho más juego, nos permite mucho más libertad? Y ahí es donde sí dan ganas y donde los invito a todos a que podamos pensar en lugares y en combinaciones y en espacios que sean realmente distintos, que nos hagan soñar, que nos hagan inspirarnos más, que nos hagan sentir que estamos en un lugar distinto, que existen muchas más posibilidades. Por eso les decía, como partamos sacándonos todos estos prejuicios que tenemos de los muros beige, de las casas blancas, porque es una opción, tampoco es mala, si no hay algo que sea mejor o peor. Pero esto también existe, también se puede hacer y uno también puede ir o puede hacer un café o una tienda o un hotel y a lo mejor uno va a aplicar esta tendencia en espacios donde quizás no va a estar tanto tiempo. Yo probablemente no voy a tener mi pieza en esos colores porque tendría quizás pesadilla, pero sí un lugar donde ir a tomarme un café, tranquilamente voy a estar ahí y es mucho más entretenido que estar en un lugar mucho más plano. Y también con combinaciones de repente como un poco más tranquilas, como están en el otro lado, pero sí con este concepto del color plano, el color solamente instalado, sin textura y plano, solamente composiciones que nos brindan toda esta posibilidad y estas gamas de colores. Con estos distintos juegos geométricos, ¿se acuerdan la primera imagen que les mostré? La de Grupo Memphis de los años 80, claramente tiene una inspiración a jugar con esto, donde se usa el color a través de cerámicas, pintura, distintas gráficas, y te lleva a una experiencia distinta. Los espacios que nosotros hacemos, si hay algo yo creo que ha cambiado y que es como la tendencia como principal, como la tendencia madre, es que todos los espacios que hacemos son un espacio que es una experiencia y no tenemos que olvidarnos de eso. Todo es una experiencia distinta. Tanto la casa de nosotros como los espacios comerciales, como los hoteles, como los restaurantes, tienen que ser una experiencia. Y nosotros definimos qué experiencia queremos dar, qué experiencia queremos brindarle a la gente que vaya o qué experiencia queremos tener nosotros. Recién hablábamos hace poco con Patricia que le mostraba un baño que estábamos haciendo. De repente, claro, uno está en una casa y todo es como mucho más plano y uno dice, bueno, por lo menos el baño de visita, que alguien vaya al baño y que salga y que diga, anda al baño, es impactante. Entonces, de ahí uno parte. Nosotros como oficina siempre partimos por ahí. Cuando están todos como muy tranquilitos, muy planos, le decimos, déjanos el baño y ahí vamos a hacer algo espectacular. Y cuando lo ven dicen, ya, bueno, entonces mejor la salita y vamos como agregando. Pero una buena forma de entrar, como de alguna forma tenemos que lograr y hacer sentir que tenemos una experiencia distinta. Y esa experiencia va a depender de cuánto queramos atrevernos nosotros, de hasta dónde queramos llegar y hasta dónde podemos dejar volar la imaginación, que es eterna.
Miren ahí cómo se aplica, por ejemplo, esto del color block en base a cerámica, donde se arma una textura y esta especie de trama solamente a través de un dibujo con cerámica. Es algo que no cuesta nada, es algo súper simple, pero te puede cambiar un muro de un espacio el tener una geometría y tener una trama de ese tipo. Entonces empezamos a jugar también de repente con los colores que se van fundiendo con otros. ¿Qué pasa si tenemos un mueble de un color y pintamos del mismo color? Quizás antes no lo hubiéramos pensado siempre que hay que destacarlo o hay que separarse, pero no necesariamente. Uno también puede hacer eso y tener esta sensación y este efecto como que uno estuviera dentro como de una caja de color. O también el efecto contrario, levantarlos. Tenemos un azul y ponemos la silla en esta especie de turquesa que las levantan y los avivan. Entonces por ahí va una de las primeras tendencias que para mí tiene que ver mucho con esta experiencia, con qué queremos transmitir en cada lugar, qué queremos sentir cuando nos sentemos en un comedor a comer. Queremos que sea un espacio que nos invite a conversar, queremos que sea un espacio cálido, etc. Toda esa experiencia la definimos. Ahora, el color entra en eso, no queda afuera. Entonces, la experiencia obviamente puede ser mucho más potente y puede ser mucho más fuerte en la medida que nosotros nos atrevamos y que vayamos un paso más allá. Otra tendencia que viene bien fuerte es la que le hemos llamado la naturaleza exuberante, que si bien hace mucho tiempo ya hemos visto que están las palmeras, los papeles murales, todo esto, como que esto ha ido como avanzando a una naturaleza que yo siento que es como un poco más onírica, como que al principio siempre todo eran estas tramas y estas como vegetación un poco más cotidiana, por decirlo. Pero también esto tiene que ver un poco con lo que les hablaba al principio, con esta sensación de que vivimos en un mundo donde prendemos las noticias y cada vez el calentamiento global, el ozono, etcétera, las noticias son como de fin de mundo. Entonces, de alguna manera, uno quiere vivir en un espacio donde sea más cercano a la naturaleza. Y empiezan a aparecer todos estos patterns, todos estos papeles murales, todos estos espacios que de alguna manera te hacen llevar la naturaleza más adentro. Pero la llamamos naturaleza exuberante porque tiene que ver con algo, como les decía, más onírico, quizás más irreal, pero que sí te hace llevar el espacio natural dentro de tu casa. Son espacios quizás más irreales, pero te hacen vivir y te hacen insertarte. O sea, si uno está comiendo en ese restaurante, está sentado ahí, uno realmente siente que de alguna manera está un poco más en la naturaleza. Y eso es hacia donde está apuntando esta sensación como de la naturaleza, donde se va mezclando y se genera un efecto súper entretenido, que nos tocó hace poco en un proyecto donde pusimos de eso, empieza a integrar y a poner plantas de verdad, la sensación media como 3D, de que uno tiene atrás como un papel mural de vegetación y después delante empiezan a aparecer plantas, es muy sorprendente, porque realmente te sientes como o en un invernadero o en un lugar que realmente es muy natural. Entonces empieza a aparecer esto y por eso les hablo de esta cosa más onírica, que la tendencia en los papeles y en los patrones va más por acá. Esta cosa que es una especie como de repente hay unos papeles que son como unas selvas o una cosa como media africana, pero aparecen animales que son como centroamericanos, quizás es algo como más mezclado, pero sí te hace llevarte, te hace trasladarte y moverte a un mundo que te sumerge, que te mete de verdad en un espacio mucho más natural. Fíjense ahí lo que les hablaba antes, como este papel mural de fondo, pero las plantas vienen más hacia adelante y realmente te hace estar en esta especie como de invernadero, que tiene, le insisto, mucho que ver con lo que a todos nos está pasando y con lo que todos vemos del tema medioambiental y de cómo en el fondo queremos vivir en un espacio mucho más como más real, más natural y menos plástico. Cada vez uno empieza a ver menos mobiliario de acrílico o menos cosas tan plásticas, sino que la tendencia apunta hacia algo mucho más natural, como pueden ver acá, mimbre, madera, mezclado con estos paisajes y esta cosa como un poco más onírica. Entonces, más que tener como un detalle de naturaleza, es sumergirse en el mundo de la naturaleza, que realmente te hace estar en este espacio. Fíjense ahí cómo juegan con el mismo papel mural, con la misma palmera, y delante ponen la palmera replicada pero real. Entonces uno puede empezar a hacer unos juegos donde realmente uno entra y se logra meter en este espacio como más natural. Hay ciertas tendencias que también responden y que vienen como de estilos más pasados que vuelven a aparecer. Que en este caso el Art Deco reinterpretado es una tendencia que viene súper fuerte. Me imagino que todos han visto harto bronce por todas partes, harto mármol, que son materiales que están como muy vigentes y que quizás antes no estaban. Eso tiene que ver con el Art Deco.
Entonces, este nuevo Art Deco nos lleva a este universo. Este tipo de papeles murales son papeles murales hechos ahora, pero que sí responden a dibujo y a diseño. De hecho, el mismo papel mural que teníamos en ese espacio que les mostré que hicimos en Casa Foa, donde aparece el bronce, empiezan a aparecer estos muebles que son mucho más redondos, las líneas mucho más curvas. Hay una línea que es la que mandan como los italianos, que siempre va a ser como el mueble un poco más recto, como más típico de diseño italiano, pero también esta línea viene súper fuerte, que es el mueble como más amigable, más como gordito, más redondo, que te invita un poco más a estar con estos espacios que no necesariamente van a hacer que una casa o un lugar se vea como más avejentado, sino que es una reinterpretación del Art Deco. Entonces, ese sofá, esa mesa, todo lo que uno está viendo ahí, sí tiene una esencia del Art Deco, pero con una visión contemporánea, donde aparecen colores pasteles y aparece otra manera de armar los espacios. El bronce es un material que viene súper fuerte y que viene ahí. Como esa silla también, que es una silla un poco más curva, que se llama la silla Gubi, que es a los que les gusta Pinterest y miran restaurantes o lugares, esa es la silla así como tendencia, como así en todo, el lugar que uno ve, bonito y exitoso, tiene esa silla, que tiene su reminiscencia en el Art Deco. Lo mismo con estos tapices, el terciopelo con los distintos colores. Todo esto tiene mucho que ver con esta estética Art Deco. Se fijan, ahí están los apliqués en los pilares, estas lámparas. Es una muy buena reinterpretación del estilo Art Deco, pero llevado a una mirada más contemporánea, con detalles que recién hablábamos, como la silla con la patita de bronce. Son ciertas cosas que en el fondo habíamos quizás dejado ver, pero que ahora nuevamente vuelven. Ahí, bueno, un caso más exagerado, más quizás como un hotel o algo así, pero donde aparecen estos patrones y estos dibujos en estos colores pasteles, como se acuerdan en el Miami, como Art Deco que uno conocía, también tiene mucho que ver con eso, con los colores pasteles, con los bronces. Es otra mirada, ese tipo de mueble que también seguramente lo han visto, es un mueble que viene de una estética Art Deco. Acá se empieza a mezclar un poco con lo que veíamos del color block y esta estética Art Deco, donde aparece también nuevamente, abajo si se fijan, los muebles con un poco de bronce, los muebles mucho más curvos. Es una forma de diseño como mucho más amigable y bastante nueva. Siento que cambió la manera de diseñar los espacios y la manera de diseñar los muebles. No es solamente una moda, por eso llegó la diferencia entre una moda y una tendencia. Una moda puede ser un color, una moda puede ser cosas mucho más pasajeras. Una tendencia es algo que va a durar mucho más tiempo, va a durar por lo menos 10 años y que va a tener relación con la manera en que vivimos y la manera en que usamos los espacios. Por eso no hay que tenerle miedo a algo que sea una tendencia, porque no es algo que nos va a aburrir. Y sí hay que saber quizás qué es lo que está de moda, porque en el fondo si lo usamos, sea algo que si a los 2 años nos aburre podemos cambiarlo, como el color de un muro o como un detalle como más simple. Para mí esa es la diferencia entre una tendencia y una moda. La moda, cuando, no sé, si está de moda las palmeras, yo le decía, perfecto, compremos cojines de palmera. Y a los 2 años, cuando esté destacado con la palmera, lo cambiamos con lo que venga. Pero no hagamos una casa con el dibujo de la palmera porque eso es moda y eso te va a aburrir. Pero sí, con las tendencias uno puede jugar un poco más. Toda esta línea más curva, el mismo tipo de silla. El protagonismo de las lámparas. Volvieron a aparecer las lámparas como protagonistas súper importantes dentro de los espacios. Sobre todo en esta línea que tiene que ver más con el Art Deco. Las siluetas más redondeadas, estas lámparas como un poco más redondas. Y distintos juegos que combinan mucho, colores quizás un poco más profundos con el bronce y con el dorado. Miren esa aplicación en la cortina, que para mí yo la encuentro que es un espectáculo. O sea, la cortina llega hasta un punto de terciopelo y ahí hacia abajo dorada, como de bronce, que hace el mismo juego que uno tiene en el puff con esto. Entonces empiezan también a aparecer como herramientas súper simples de repente que nos pueden hacer que un espacio cambie. O sea, tenemos la cortina de la casa y quizás solamente haciéndole un nuevo faldón de otro color llegamos a tener un nuevo espacio. El mármol también como parte de esta tendencia. ¿Se fijan que los espacios son como más blanditos? Son como un poco más acogedores, como los muebles tienen otro tipo de curvas, tienen otro tipo de tratamiento que es mucho más amigable. Y aparecen ciertos elementos como esas palmeras, muchas cosas que sí hablan claramente del Art Deco. Pero también nos abre también una paleta de colores que es súper interesante y que es súper entretenido de trabajar. Yo personalmente no le tengo ningún miedo al color y por eso les muestro esto y por eso parto diciéndoles como
olvidémonos de que la paleta de colores es la que conocemos y abrámonos a las posibilidades. Porque en el fondo sí se puede hacer mucho jugando con los colores y quizás con pequeños espacios, con algunos lugares, si no se trata de que vivamos y que tengamos nuestras casas enteras en esto. Pero sí que de repente podamos jugarnos y tener ciertos espacios que nos den una contención distinta a través del color. Este es un restaurante que el año pasado fue premiado como uno de los mejores aperturas, creo, en Londres, sí creo que es en Londres, donde obviamente se basa en esta estética Art Deco, con esto como mucho más redondito. Es un restaurante, obviamente uno hace una diferencia entre los espacios donde uno va a estar 2 o 3 horas a un espacio donde uno vive. Pero sí, si nos tocan proyectos, lugares donde uno puede jugar con esto, claro que es entretenido. O sea, ir a un restaurante X o sentarse allá a comer, yo les aseguro que eso debe ser una experiencia que no se nos va a olvidar nunca. Entonces, aparece bien fuerte y se ve como en todos los detalles, si fijan las palmeras ahí de bronce, este tipo como de mesas de apoyo donde aparece el mármol, las líneas que tienen mucho que ver con esta cosa como un poco más curva, más blandita, con esta sensación que sí en el Art Deco se usaba mucho, como estas especies como de gajos en los muebles. Es una tendencia que a mí personalmente me gusta bastante, que además rescata mucho los materiales nobles, rescata mucho el mármol, rescata el bronce y rescata el uso de materiales que son mucho más nobles. Lo hace que tenga un peso bastante distinto. Por otra parte, aparece esta tendencia o esta línea que tiene que ver más con los juegos geométricos y con todo un universo enorme que uno puede tener a través de la geometría. Hay un mundo de papeles murales que he visto ya varios espacios acá que tienen papeles murales increíbles, donde uno puede trabajar y hacer juegos súper entretenidos a través de papeles murales y del mosaico, que también es un material que se nos había olvidado. Nadie se había acordado hace mucho tiempo del mosaico, y el mosaico volvió a entrar de nuevo, y uno sí puede hacer espacios súper atractivos y diseños que son únicos a través del uso del mosaico. Y como podemos ir jugando con la geometría a través de distintos espacios, ya sea pintados de distintos colores o con texturas distintas o en los pisos. La tecnología que hay y la cantidad de materiales que hay para poder hacer pisos distintos nos permite poder hacer los zigzags que queremos y el tipo de juego que queramos a través de los pisos. Entonces es entretenido ir jugando, ir viendo qué pasa con esto de la geometría y hasta dónde podemos como avanzar y hacer como intervenciones más interesantes. En los revestimientos, por ejemplo, una gran tendencia son los revestimientos que le llaman en forma 3D, que ya no es solamente el revestimiento plano, sino que revestimientos que salen hacia adelante, que tienen un poco de volumen. Entonces además uno puede hacer las paredes y los muros con ciertas texturas en el fondo, que tiene que ver con esta geometría. O simplemente pintarlo. Si no para todo se necesitan grandes recursos, sino que también uno puede hacerlo simplemente pintado, con un masking tape y vamos pintándolo de distintos colores. Miren qué entretenido lo que se logra acá con ese juego de sillas del mismo color y la parte de atrás como que fueran píxeles. Es como el píxel del dibujo, pero que se hace un poco más grande. Eso uno lo puede hacer o pintado o con cerámica en distintos tonos. De verdad hay muchos lugares donde uno va y se encuentra con cerámicas que las compra como que están así, no de desecho, pero descontinuadas, y uno se puede armar un muro con una textura jugando con los píxeles de esta forma. Entonces lo podemos llevar y aplicar en el detalle más chico, como una manta puesta arriba del sofá, o en objetos y en elementos como un poco más grandes y más potentes. O simplemente, como les decía, pintar los muros. ¿Por qué pintar el muro liso, de un solo color? Si quizás solamente con un par de trazos en otro color ya hacemos una gran diferencia. Quizás con lo mismo que tenemos, con los mismos muebles, en el mismo espacio, uno traza una geometría y hace un dibujo y hace un diseño a través de esta geometría con distintos colores. O con revestimiento, por ejemplo, la manera que uno lo instala. Ese revestimiento de una cerámica que si uno lo instala de una forma, hace el zigzag, y de otra forma arma ese rombo allá abajo. Entonces se nos abre un mundo, acá también en madera, como un poco 3D, donde podemos hacer lo que queramos a través de estos juegos geométricos y que también es algo que viene como bien fuerte entrando como tendencia. Y también volviendo un poco de nuevo hacia atrás, que yo creo que todos lo han visto, alguien vio Mad Men, la serie, A Single Man, la película.
todos evocan un poco los años 50 y lo que se le llama el mid-century, que es esta nueva como reinterpretación de los años 50, donde muchas veces, muchos de nosotros fuimos a la casa de nuestra abuelita o de alguna tía y se encontró con el sillón, con el faldón de fleco, con este tipo de lámpara, con cosas que uno pensaba que como que nunca más iba a volver a ver, bueno, se ven de nuevo y son nuevamente súper tendencia. Entonces, esta sensación y esta imagen, esta como experiencia de vivir en esta época como más de los años 50, con muebles que responden a eso, donde nuevamente el bronce tiene que ver, las mesas vuelven a tener como esta forma un poco más curva, que responden a la estética y a cómo funcionaba en los años 50. Esa lámpara, los que miran y los que les gusta el diseño la tienen que haber visto mucho también, que es como esta especie como de sol de bronce, que es una lámpara que ha marcado también como mucho esta tendencia. Entonces toda esta experiencia y toda esta sensación como más de los años 50, que también tiene una nobleza porque aparece la madera, por ejemplo, como en ese lugar. En los años 50 sí se trabajaba con muchas buenas maderas, con maderas de raíces, y hay un trabajo de madera súper importante. Donde estamos acá, en pleno Concepción, en el sur, donde tenemos una cantidad de maderas que ojalá no sea talar y botar los árboles, sino que árboles muertos, por decirlo, donde vamos a usar las maderas, y sí trabajar y sacarle partido también a lo que hay localmente. El uso de las maderas, tanto en muebles como en revestimiento, es algo que en esta tendencia de los años 50 viene súper fuerte, viene súper potente. Pero siempre está reinterpretado, siempre está mirado con una visión contemporánea, con una visión mucho más actual. Ese es como un pequeño resumen de algunas de las tendencias que se van traduciendo también como en algunos colores y materialidades. Hay una paleta como de los colores pasteles, que es algo que sigue viene entrando súper fuerte, y también de colores más profundos, de que también nos ayuda mucho a poder armar distintos espacios y espacios que tengan una personalidad. Yo creo, les insisto, los colores es algo que no debemos tenerle miedo, porque sí podemos lograr espacios y lograr ambientes que tengan una personalidad mucho más interesante. Entonces, lo entretenido de poder armar espacios donde uno define un pantón súper claro, una paleta determinada, y esa paleta se traduce a ciertos espacios que vienen bastante fuertes este tipo de colores, como el color vino, los verdes siempre van a estar presentes, estos colores más apastelados y colores que de repente uno no veía hace mucho tiempo, que los ve ahora, hace un tiempo atrás uno le hablaba, no sé, color damasco y te dolía la cabeza, era como, ¿qué es esto? Como que no. Pero ahora estoy haciendo un proyecto damasco y le decía a mi socio el otro día como, ¿en qué minuto estamos usando el damasco en realidad? Porque eran colores que uno había como erradicado, pero son colores que depende de cómo uno los use pueden funcionar súper bien. Y sí, esta gama de los pasteles con el palo de rosa, el damasco y ciertos colores, claro que están entrando y uno puede aplicarlo muy bien. El palo rosa es un súper buen ejemplo. En muebles, en objetos, en todo es un color que viene entrando bien fuerte. Este terracota, que tiene como un poco que ver como con el color ladrillo, pero si se fijan también hasta en las imágenes se hace un poco como de alusión a esto del color block. El piso, el muro, la silla, bajo el mismo color. Entonces, es bien entretenido saber cuáles son los colores y cuáles son los colores que van apareciendo. Todos los años Pantone, la marca de Pantone, lanza los colores del año. Y hay distintas marcas y distintos diseñadores que también lanzan como sus colecciones de marcas y de colores. Y es entretenido saber cuáles son para usarlo o para no usarlo. O sea, exactamente, hay que saber cuáles son. A lo mejor uno define, sabes que yo no quiero, yo soy más rebelde, yo me pongo estos colores, pero existe una paleta que es la que te dicen, estos son los colores que van a mandar y que van a dominar, por lo menos en este año y en el siguiente. Este es un color vino que también es bien entretenido porque son colores, son como gamas de colores que muchas veces uno no se hubiera imaginado. Uno se queda con colores como un poco más básicos de repente. Uno habla de verde, pero es distinto que te digan el color de este año es el verde esmeralda, que es el verde que está haciendo. Es distinto que te digan el color, es el color, no sé, amarillo, porque no es el amarillo el de este año, es el ocre, que es un color un poco más oscuro. Entonces, es bien entretenido saber como un poco hacia dónde apuntan y cuáles son como los colores que te van proponiendo.
Lo mismo en los muebles, también ha evolucionado y también hay tendencias que te van marcando cómo van a ser los nuevos muebles. Si se fijan, la mayoría de los nuevos diseños, los nuevos muebles tienen muchas de estas tramas y lo que hemos visto tienen estas como texturas, estas como rombos o líneas, etcétera. Las distintas opciones que hay en revestimientos con lo que hablábamos de la geometría. Existe todo un universo de revestimientos, de pisos vinílicos, de porcelanato, etcétera, que nos permiten jugar con la geometría en la medida y en el universo que queramos. Y en textura, el mármol, la madera, son elementos que por mucho tiempo van a estar acompañándonos. Las maderas en distintos tonos, por suerte, siempre van a estar, y qué bueno que estemos en un lugar donde hay mucha madera para trabajar, porque la verdad es que es algo que vuelve a entrar de nuevo. Como les decía hace un tiempo, hubo mucha resina, acrílico y muchos muebles con materiales como súper plásticos, pero la nobleza de los materiales es algo que sí vuelve ahora como cada vez más fuerte, y de la misma mano de la nobleza también entró el mármol cada vez más fuerte, que es un material que haya sido como suplantado ya solamente con porcelanato o con otros materiales, pero el uso de la piedra de mármol, de verdad, el mármol real, es algo que está cada vez entrando más fuerte, y no solamente en muebles. A nosotros nos ha tocado en proyectos que hemos revestido muros con mármol, tal cual como se hacía antes. Y se ve increíble. Y lo mejor de todo, que es algo que la gente no sabe, el mármol no es caro. A mí de repente cuando alguien me dice, pero ¿cómo poner un muro en mármol? Le digo, es mucho más barato poner un muro en mármol que traerse, no sé, un papel mural de Londres. Es mucho más barato. Entonces, la gente tiene una noción y una percepción del mármol súper distinta a la real. Y dentro de todos los mármoles, si uno habla como lo que está pasando este año, lo que viene es el verde. El mármol verde es el que está entrando así full, que es un material súper noble, un material que envejece bien, un material que siempre va a tener una buena vida. Esto también es algo que se veía harto antes, que se llama el terrazo, que es como pedacitos de piedra o de mármol con el que se armaban texturas. Esto es algo que también viene entrando, y cuando lo vean se van a acordar de mí, en las bases de las mesas, en las cubiertas, en ciertos elementos donde el terrazo es un elemento que entra súper fuerte. El bronce sabemos que está full. También el cobre, que también es algo que viene de acá y que sería súper bueno que se explote mucho más. A mí me llama la atención que siendo un país que produce esta cantidad de cobre, no seamos los líderes mundiales en diseño de cobre. Porque si uno se va a la feria en Londres o a otras partes, están todos vueltos locos con el cobre. Y acá no hacemos mucho. Así que es el minuto de hacerse cargo. En cuanto a las telas con brillo, el terciopelo, la felpa, también son telas que uno las tenía un poco más en el olvido. Uno solamente estaba pensando quizás en algodones o en otras telas, pero el terciopelo es la tela que viene así cada vez más fuerte. Por ahí estaba viendo que acá en esta tienda que tenían accesorios con metal esmaltado. También es una técnica que ha vuelto a estar súper en boga de nuevo, como objetos decorativos, como distintos tratamientos. El usar objetos de metal esmaltado. Y si se fijan en muebles, aparecen estas formas como un poco más curvas, aparecen estas formas un poco más como amigables, más redondas, en general en terciopelo, con una manera distinta de pensar en el mueble. No tiene tanto que ver como con el diseño quizás del mueble italiano que estamos acostumbrados, pero sí, ese es como el diseño quizás más clásico, que es como la línea, si uno ve como la cosa como más art déco, como más redonda, y la evolución quizás del diseño como del mueble como más italiano, como más recto, apunta como un poco más a esto, como a estos cuerpos como un poco más sólidos. ¿Se acuerdan de esa silla que les dije recién, que era como la silla? Es como una estructura un poco más pesada con patas más delgaditas, que es como lo que viene cuando vemos este tipo de mueble, que es como una estructura y las patas son como un poco más delgadas, como más livianas. Los muebles que tienen que ver nuevamente con el mid-century, con el art déco, y son detalles, son terminaciones, pero qué bueno que vuelva en la sillita el patín de cobre, y los colores empiezan a aparecer en todo tipo de muebles, en sillas, en taburetes, en mobiliario. Ya como que no hay excusas para no poder aplicar y meter cada una de estas tendencias en cada uno de los objetos, como en distintas maderas. Acá vemos las distintas, pero si se fijan, las formas se empiezan a repetir un poco. Veíamos muchas mesas de centro que tienen que ver como con este
con este óvalo, con un semicírculo, que es la misma que vemos acá en los tipos de arrimo. Este tipo de mesa es lo que cada vez uno está viendo más en cuanto a tendencia, que son mármoles o piedras quizás como un poco más pesadas, con superficies como más livianas arriba. Ahí el terrazo y esta forma que nuevamente empieza a aparecer cada vez más. Entonces, es bien entretenido ir viendo este es un tipo de mobiliario que ha aparecido harto, que es una colección que hizo Lenny Kravitz para CB2, que es una marca de muebles americano. Y él hizo una colección basada en el mid-century. Bueno, y se los cuento como anécdota, pero ahora que estuvo Lenny Kravitz en Lollapalooza, se quedó en un hotel que hicimos nosotros, que se llama Hotel Vida Soa, que es un hotel como bien hondero, que está bien entretenido, y Lenny Kravitz pidió quedarse en el Hotel Vida Soa. Y cuando llegó al hotel, lo primero que vio, que muchos de los muebles eran de su colección, el tipo no podía creerlo. O sea, lo publicó por todos lados, no podía creer que estaba llegando, y la suite presidencial, la mayoría de los muebles eran de él, entonces decía, me siento en casa. ¿Quién fue el interiorista que hizo esto, que está en mi colección acá? Pensaba que íbamos a comprar especialmente para él. Pero él hizo una colección, y también eso es entretenido y que lo he visto mucho acá. Sí, también es una tendencia el cruce, el empezar a trabajar con distintas áreas que se vayan mezclando. Un artista que pueda hacer una colección de muebles, un diseñador de vestuarios que se meta en un área distinta. La visión del diseño como mucho más en 360 es algo que sí es una tendencia también como madre, como más global. Uno no trabaja en el diseño solamente, yo no me siento que sea una persona que solamente trabaje en espacio y diseñando lugares o diseñando espacios, sino que también uno interviene en otras áreas, en una línea de accesorios, en poder diseñar un espacio como una escenografía para una obra de teatro, en hacer la dirección de arte de un espacio. Entonces también es entretenido empezar a mirar el diseño como algo mucho más, ¿cómo decirlo?, integral, con distintas áreas que puedan formar parte de esto. Ya no está como antes, que era dividido el diseñador de vestuario, el gráfico, el que hace los muebles, sino que lo que uno espera ahora es una experiencia completa. Por eso le hablaba tanto de la experiencia. Creo que, independiente de todas las tendencias que podamos ver y que todas las tendencias que existen, lo más importante es poder generar esta experiencia en los lugares. Y si nosotros estamos pensando en armar un espacio, creo que lo primero que uno tiene que pensar es en qué quiere lograr, en qué quiere sentir en ese lugar. Nosotros muchas veces cuando tenemos un proyecto o un cliente, y que también sirve para hacérselo uno mismo, uno se junta con el cliente y tiene una primera reunión donde uno trata como de descifrarlo y de entenderlo. Y muchas veces nosotros conversamos, y también otras veces pasa que la gente no tiene quizás tan claro o que no logra como transmitir lo que uno quiere. Y muchas veces uno empieza a hacerle como preguntas, como, a ver, si fuera un trago, ¿qué trago sería? ¿Sería una piscola? ¿O sería una copa de champán? ¿O sería un whisky? Si fueras una playa, ¿sería Zapallar? ¿Sería Ibiza? ¿Sería Miami? ¿Qué playa serías? Si fuera una hora del día, ¿sería la mañana o sería en la tarde? Entonces, es una manera súper interesante también de empezar a entender y a conocer a las personas y a conocerse o incluso a uno, como para saber qué es lo que uno quiere y qué es lo que queremos lograr. Nunca tenemos que nunca tenemos que olvidar que los espacios que estamos diseñando son espacios que están diseñados para personas. No están diseñados ni para el ego del diseñador, ni están diseñados para que una persona los tenga en una especie de showroom. Las casas ya dejaron de ser lo que eran antes, que eran el showroom, que finalmente era un living, que lo abrían cuando venían las visitas, lo desempolvaban y lo sentaban. Las casas y los espacios son espacios integrales. Y lo primero que uno tiene que saber en el minuto es qué quiere hacer cada persona en ese lugar. ¿Queremos que el living sea solamente un living o va a ser también la salita donde todos nos vamos a echar a ver una película juntos? ¿El comedor va a ser el lugar donde vamos a comer o también va a ser el escritorio, va a ser el lugar donde vamos a hacer distintas interacciones dentro? Entonces, ¿de qué manera ha evolucionado el concepto de vivir las casas y de usar los espacios? Es lo primero que tenemos que cuestionarnos en el minuto de hacer nuestras casas o en el minuto de hacer la casa para otra persona. Porque la manera de vivir, la manera de usar los espacios ha cambiado radicalmente. Y uno no se puede abstraer de eso.
porque ya no existe quizás como antes la cocina cerrada, donde la nana te preparaba, te hacía las cosas. La cocina ya es parte de la casa. Entonces, eso interviene directamente en el diseño. Y es algo que realmente no podemos dejar de lado y no podemos obligar. Y no podemos nunca olvidarnos de que estamos diseñando para cierta persona, para cierta familia. Y eso es algo que tenemos que tenerlo metido y tenerlo súper claro, que no estamos haciendo espacios para nosotros. Al que le estemos haciendo el espacio le da lo mismo si a mí me gusta el verde, el azul o el rojo, o me gusta el terciopelo o me gusta el mid-century. Esto es porque quiero saberlo y entretenido saber qué pasa, pero lo más importante es saber si la persona a la que le estoy haciendo la casa, qué quiere hacer, cómo quiere vivir, quiere que las piezas sean lugares donde dormir o donde los niños pasen más tiempo y estudien. Quizás no, las piezas quizás ahora son espacios mucho más chicos y las áreas comunes son mucho más grandes. Entonces, la manera de usar los espacios es lo que más ha cambiado. Y sí creo que esa es la gran tendencia, que es la que está por sobre de todo esto. Y es lo que más tenemos que tener presente. El trabajo que nosotros hacemos como interioristas y como diseñadores es tratar de hacer un espacio que le mejore la calidad de vida a la gente. Eso es lo primero que uno tiene que tener en la cabeza. Y si lo estamos haciendo para nosotros mismos, también es lo primero que uno debe considerar. Lo que queremos hacer es mejorar la calidad de vida. Es más que tener una silla de este tipo o es más que tener una mesa de tales características. ¿De qué manera yo voy a hacer que mi vida sea mejor a través del diseño? Y el diseño es fundamental, es una pieza importantísima en el minuto de hacer un espacio que va a cambiar la manera de que, por ejemplo, interactúe la familia. La responsabilidad que uno tiene cuando uno toma un encargo de este tipo, con mis socios lo primero que nos planteamos es, bueno, tenemos que conocer a la gente con la que vamos a trabajar, tenemos que conocer a esta familia, porque lo que nosotros vamos a diseñar es lo que va a dirigir y va a mandar la forma en que ellos van a vivir. Y es una responsabilidad enorme. Entonces, me parece importantísimo que uno lo tenga súper claro y que las decisiones las tomemos, ya sea para nuestros proyectos personales o para el resto. Las decisiones pasan mucho más allá de lo estético. Las decisiones pasan por cómo queremos nosotros usar y vivir los espacios, cómo queremos que funcionen nuestros lugares, de qué manera queremos que los espacios funcionen para nuestros hijos, para nuestros amigos, que la casa va a ser el taller, la casa va a ser solamente donde ir a dormir. Hay miles de opciones. Ya se acabó el concepto como de la casa, como una forma de vivir. Hay mil maneras de tener una casa oficina, una casa taller, una casa, etcétera. Entonces nunca nos olvidemos de eso, que creo que es lo más importante. Nosotros lo que estamos haciendo es mejorar y diseñando el cómo van a vivir las personas. El diseño, para mí por lo menos, no es la silla ni es la mesa. Y es muy interesante saber esto que vimos y me encanta y entretenido verlo porque a uno se le abre un universo enorme de posibilidades y entretenido ver lo que pasa con el color y entender todo esto que pasa. Pero siempre teniendo en cuenta de que está diseñado para alguien. Y ese alguien tiene que estar lo más contento, lo más feliz posible y lo más satisfecho. Y en el fondo poder diseñar eso para esa persona, porque en el fondo nuestro trabajo se trata de eso, de mejorar la calidad de vida y hacer espacios que sean para cada una de esas personas. Así que invitadísimos todos a que nos salgamos de lo que hemos visto siempre, no olvidemos de todas las cosas que tenemos como preestablecidas, de todos los prejuicios que tenemos en tantas áreas, de gente que te dice como cómo vas a poner el televisor en el living, que eso ya no se usa. Da lo mismo, da exactamente lo mismo. Y si alguien quiere tener una pantalla gigantesca en el living porque le gusta, que la tenga. Uno va a ver de qué manera hace que esa pantalla se vea bien. Pero olvidarse de los prejuicios, olvidarse de eso y diseñemos para las personas, para nosotros, para gente que realmente lo va a usar. Y meter un poco de esto, si también es entretenido, los colores y qué está pasando y hacia dónde va la cosa. Así que bueno, esa es la invitación. Ojalá que les haya servido un poco saber qué está pasando, qué es lo que se viene para adelante y cuál es por lo menos, mi visión de cómo veo que debiese ser el diseño y el armar los espacios para cada uno. Muchas gracias por haber estado acá.